Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos. Jóvenes, buen día. ¿Se escucha ahora? Ya, gracias, gracias. Bueno, vamos a continuar con la temática de la materia. Hemos visto algunas cuestiones de lo que plantea la TGS. Entonces, además tenían un trabajo y seguramente tienen algunas preguntas o algún comentario sobre la TGS. Entonces, por favor, si hubiera alguna pregunta o comentario, podríamos comenzar con eso. ¿Qué es lo que han encontrado al hacer el trabajo? ¿Nadie ha hecho el trabajo? Bueno, la TGS, como han debido establecer en las referencias que han consultado, es una serie de principios, o mejor, está planteando un conjunto de principios que intentan reorientar, diremos, la forma en la que debería resolverse los diferentes problemas. No en el sentido de que debería eh, utilizarse algún método en particular, sino en el sentido de que debe haber una nueva visión, ¿no?, de los problemas. Entonces nosotros, por ejemplo, en la carrera de informática, de alguna manera ya tenemos esa visión, porque hemos aprendido desde el primer semestre, diremos, a ver como un conjunto de elementos que intervienen en alguna tarea en particular, ¿no? Y habíamos establecido de que para desarrollar algún sistema informático, por ejemplo, entonces teníamos que considerar algunos elementos que están en el contexto del problema, ¿no? Entonces, para inventarios, por ejemplo, teníamos que tomar en cuenta quién pide la información, a quién está dirigido, a partir de dónde se va a recopilar la información, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estamos con esa visión, lo que estamos intentando
es entender, entre comillas, el problema en un contexto amplio, ¿no? Y no solo en el contexto de que hay que hacer una aplicación, diremos, eh, que, por ejemplo, haga algún tipo de control, ¿no? Entonces, poco, diremos, hemos aplicado de manera implícita esa nueva forma de considerar los problemas. Entonces, la teoría general de sistemas va o apunta en ese sentido, ¿no? Y a partir de su presentación por los años 40 del siglo pasado, en principio ha sido objeto de controversia en el sentido de que no plantea ningún método, no plantea ninguna técnica, diremos, y solo es un conjunto de principios, ¿no? O sea, solo es teoría, diremos. Es como si tuviéramos un conjunto de recomendaciones para mejorar nuestra salud, diremos, ¿no? Entonces parece algo, eh, bueno, no muy importante en el sentido de que eh, en muchos casos estamos más interesados en alguna estrategia particular para resolver algún problema, ¿no? Entonces, tener una serie de principios que nos digan de que deberíamos visualizar, entender el problema en un contexto más amplio, entonces parece intrascendente, ¿no? Entonces, en ese periodo, cuando se ha presentado, ha sido objeto de críticas y en algún momento mm, se ha considerado como algo que ya digamos que todos lo aplicaban y que era intrascendente, ¿no? Sin embargo, en la medida en que algunos grupos han ido entendiendo eso, han ido reinterpretando, podemos decir, entonces la TGS ha ido adquiriendo una relevancia en diferentes áreas y se ha dado lugar, diremos, a la emergencia eh, de su aplicación en las diferentes disciplinas, ¿no? Al extremo de que ya bueno, a principios de este siglo y a finales del anterior, la educación también ha incorporado, diremos, esos principios a una nueva visión, ¿no? Entonces, la visión, por ejemplo, en el campo educativo es de que la educación debería comenzar, bueno, en los niveles iniciales, diremos, con una visión total del entorno en el cual el individuo, diremos, eh, está desarrollando sus actividades, ¿no? Entonces, en otras palabras, el niño ya debería tener una visión total del entorno en el cual desarrolla su actividad. Y no solamente, diremos, una visión parcial que dificulta el desarrollo cognitivo, etcétera, ¿no? Entonces tiene unas repercusiones
bastante interesantes porque se ha dado, se ha aparecido por un modelo de educativo, diremos, diferente, ¿no? Entonces la idea es una educación integral en el que el educando tiene que conocer las diferentes técnicas, métodos de todas las disciplinas, de tal manera de que esté capacitado para resolver cualquier tipo de problema, ¿no? Entonces, estamos ante un modelo, diremos, en el cual la comunicación básica estaría en términos de sistemas, ¿no? Entonces ya no es una visión aislada, diremos, ya no, eso se intenta eliminar. Bueno, hay diferentes experiencias entonces en diferentes campos. En general, entonces, la teoría general de sistemas ha tenido un impacto positivo porque a partir de lo que proponía, entonces se ha ido avanzando, podemos decir, en la solución de diferentes tipos de problemas, ¿no? Y de ahí que bueno, no necesariamente explica, diremos, esa revolución o ese desarrollo que ha experimentado la sociedad en la segunda mitad del siglo del siglo pasado, mejor dicho. Entonces, a partir de los años 60 adelante, ha habido un desarrollo acelerado, ¿no? En diferentes áreas. Ahora, no le vamos a adjudicar todo a la TGS, ¿no? Sino que también es resultado de algunas formas, diremos, de ver o de considerar los problemas, de la emergencia de alguna tecnología, principalmente, por ejemplo, el transistor, que ha promocionado, ha revolucionado tal vez la tecnología en las diferentes áreas, ¿no? O sea, el transistor podemos decir que ha sido la clave para todos los desarrollos. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, transistores en las máquinas, en los móviles que utilizamos. Está en todo lado el transistor. Ya, entonces ese concepto es realmente el que ha hecho posible todo. Unido, por ejemplo, a las nuevas visiones entonces que proponía la TGS y otras formas, diremos, de solución de problemas, principalmente lo que se planteaba en la ingeniería de sistemas. Entonces, han hecho posible ese desarrollo en la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Bueno, en la TGS entonces vamos a considerar dos paradigmas. Bueno, en realidad son tres paradigmas, el analítico sintético, ya que básicamente plantea justo lo que dice analítico sintético y lo que habitualmente aplicamos en
en las materias de análisis de sistemas, ¿no? Entonces, en esa materia, por ejemplo, ¿qué hacemos? Hacemos análisis del sistema, ¿ya? Análisis y diagnóstico, digamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Consideramos un sistema, lo analizamos. ¿Eso qué significa? Identificar los elementos del sistema, establecer las funciones que realiza cada uno de esos elementos, establecer las relaciones que existen entre los elementos, caracterizar los procesos que están involucrados en cada tarea que realiza el sistema y de alguna manera determinar la validez y la coherencia, diremos, de todas esas relaciones y funciones que realiza el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos haciendo un análisis de un sistema de inventarios, o sea, ahí tenemos que entender de que no es un sistema informático, pero podría ser, ¿no? Entonces, un sistema de inventario es un sistema, o sea, un conjunto de elementos, diremos, que intervienen en la tarea de realizar o establecer el inventario en una organización, ¿no? Entonces están ahí personas, están normas, están reglamentos, están equipos, están datos, están procesos y una serie de elementos que hacen posible la tarea de inventario. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos, una vez que conozcamos la función de cada elemento, qué hacen las personas, qué buscan los procesos, quiénes proveen información y quiénes reciben información. Entonces podríamos observar ahí de que los datos de entrada no son válidos en su totalidad o no se los controla adecuadamente, o de que los datos de salida no cumplen o no están en un formato adecuado para las personas que lo utilizan, etcétera, ¿no? Eso es el análisis y ahí estamos haciendo un diagnóstico. Decimos de que los datos de salida, por ejemplo, debería colocarse en un formato adecuado. Y como conclusión ahí podrían proponer el desarrollo de un sistema informático, ¿no? Entonces, esa es la tarea que se hace cuando aplicamos ese paradigma, diríamos, de la TGS, analítico-sintética. Primero dividimos o establecemos todos los componentes del sistema y luego hacemos una síntesis. La síntesis básicamente ya es una explicación del sistema, ¿no? El sistema trabaja de esta manera, tiene estos problemas, por lo tanto nosotros planteamos esta alternativa de mejora. Desarrollar un sistema informático, digamos, ¿ya? Un sistema de informático, diremos que le va a proveer información a la persona que requiere según los formatos que se establezca, ¿no?
según los formatos necesarios, digamos. Se va a capturar los datos de esta manera o a través de una interfaz, a través de otros equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la perspectiva analítico-sintética. Hay otras formas de ver también los sistemas. Ya, y esa nueva forma o esa nueva perspectiva es una perspectiva en el tiempo, digamos, temporal. La perspectiva temporal, entonces, plantea establecer las características del sistema en una, bueno, en la magnitud tiempo. Ya, bueno, ¿qué significa eso? De que tenemos un sistema, puede ser informático, ¿no? Pero lo que estamos interesados en la perspectiva temporal es explicar, diremos, la evolución o mejoras, por ejemplo, de un determinado sistema. Por decirles, hace algunos años, diremos, había mejores métodos de estudio, diremos, ¿ya? O sistemas de estudio, podemos decir, o sistemas de alimentación, ¿no? Entonces, estaríamos interesados en estudiar ese sistema en el sentido de que cuáles eran las bondades de ese sistema para que sea calificado como un sistema que, diremos, mejoraba la alimentación o permitía mejores resultados en la cuestión educativa o cualquier otro aspecto, ¿no? O podemos decir de que había mejores sistemas para desarrollar software, diremos. O sea, cuando decimos sistema, estamos hablando de que había determinados elementos que permitían desarrollar mejor software que los de ahora, digamos, ¿no? O podemos decir en el futuro, ¿no? En el futuro, la técnica o las técnicas para desarrollo de software deberían considerar estos aspectos porque esto garantizaría un desarrollo más eficiente, ¿no? Un desarrollo de software más eficiente y además permitiría obtener productos de gran calidad, digamos. Entonces podemos mirar hacia atrás, podemos evaluar el presente o podemos proyectar el sistema hacia el futuro. ¿Ya? Entonces, generalmente la perspectiva, por ejemplo, hacia atrás, rara vez se podría tomar, bueno, no rara vez, sino podría considerarse, diremos, esa alternativa para ver por qué determinados sistemas han tenido un ciclo de vida, diremos, tal vez bastante expectable en el sentido de que han durado mucho tiempo, diremos. Y en ese sentido, por ejemplo, podría yo mencionar el sistema Sabre, diremos, para reserva de pasajes aéreos,
que ha tenido una vigencia más o menos desde los años 60 hasta inicios de este ciclo, ¿no? Y todavía se mantiene esa visión, diremos, de la solución para ese tipo de requerimientos. Evidente, ya habrá otros sistemas, pero esa visión prevalece, digamos. Entonces, estamos hablando de que un sistema ha durado, podemos decir, más de 40 años y que, considerando la complejidad de esa tarea, entonces lleva a pensar de que es una solución bastante interesante, ¿no? Y que requiere o que podría ser objeto de gran estudio, digamos. ¿Por qué ha durado? Porque generalmente los sistemas, en la dinámica de las tareas que apoyan, entonces generalmente se descartan en un plazo muy corto, ¿no? En la actualidad, esa frecuencia o esa duración todavía es más corta, porque ayer, diremos, yo he desarrollado un sistema de inventario que básicamente está cubriendo todas las demandas en términos de una visión de que muchas de las tareas se tienen que hacer de manera muy, diríamos, determinado por las tareas de la organización, ¿no? O sea, dentro de la organización nomás. Y hoy día ustedes entran y dicen, no, todo tiene que ser hacia afuera, puro móviles. Entonces ya la visión es diferente, ¿no? Entonces la visión que yo había aplicado está más ligado a aspectos de que debería manejarse de una manera más, con mayor seguridad, más reserva, diremos. En cambio, ustedes tienen una visión, diremos, en la que no, todo debería ser hacia afuera. Ya, entonces, las dos visiones son válidas, ¿no? Ahora, de cómo beneficia a la organización, ya es otra cuestión que alguien lo va a determinar, digamos. Bueno, los que van a experimentar van a ser los de la organización, ¿no? Pero la validez, diremos, entonces ya lo determina el conjunto de beneficios y problemas que la empresa, diremos, experimenta. Entonces, generalmente en el trabajo con sistemas estamos con esa posibilidad de estudiar un sistema antiguo para incorporar en algún sistema actual, digamos. O estudiar un sistema puede ser actual o antiguo para llevarlo al futuro. Ustedes han debido ver en alguna ocasión libros, por ejemplo, que dice las profesiones del futuro, diríamos. ¿Ya? Entonces, ¿de cómo uno puede determinar eso? Entonces podría, por ejemplo, a alguien se le ocurre, bueno, sí, la profesión del futuro puede ser esto, pero puede ser de una manera arbitraria, pero en algún caso también puede ser el resultado de algún tipo de análisis de las características, por ejemplo,
de evolución de la tecnología, de las formas de trabajo, etcétera, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos en una etapa en la que ya no nos vemos, ¿no? Entonces, podríamos especular ya cómo va a ser el trabajo de mañana. Entonces, todo va a ser trabajo en casa, digamos. Porque seguramente ahora con estos requerimientos, muchas empresas, muchos fabricantes de software están revisando, diremos, su visión acerca de los productos y por lo tanto mañana nos van a ofrecer algún producto que va a satisfacer algún requerimiento particular, ¿no? Las empresas de igual manera están considerando la posibilidad, diremos, de mejorar su visión comercial en términos ya de los actuales factores que estamos aprendiendo, diremos, a, a considerar, a salvar, ¿no? O sea, tenemos que, por ejemplo, salvar algunas barreras en la comunicación, algunas formas de comunicación. De, por ejemplo, en este momento a mí me gustaría hacerles una presentación, diremos, de alguna, de algún sistema en particular, pero, o sea, todo yo tendría que prepararlo con anticipación, ¿no? ¿Qué significa eso? De que yo con una semana de anticipación ya tendría que pensar qué es lo que voy a hablar en la clase del 11 de marzo del 22, diremos. Entonces ya tendría que haber con una semana de anticipación, digamos, porque así sobre la marcha no se puede, ¿no? Entonces, es seguro de que va a aparecer, diremos, una serie de propuestas en diferentes ámbitos. Entonces, esa es la perspectiva temporal. En esta perspectiva hay un aspecto bien muy importante que es la prospectiva, ¿ya? La prospectiva es justamente establecer algunas características que puede brindar un sistema considerando los datos actuales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hoy día la empresa, por decirles, fabrica 10 coches por año, entonces con la prospectiva podríamos probar algunas mejoras en la organización y podemos proyectar, ¿no? No solamente adivinar o, digamos, proponer de que de aquí a 10 años vamos a producir 20 coches, digamos, ¿ya? O sea, por año, ¿no? Si ahora producimos 10, entonces a partir de tal año vamos a producir 20 coches. Entonces, esto se realiza en función de las características del sistema actual y con algunas mejoras, entonces los lleva a un nuevo estado. Esa es la prospectiva. ¿Ya? La prospectiva.
es una visión, diremos, en la que se está partiendo de datos actuales y se está buscando datos futuros, diremos, o resultados futuros. Hay otra visión de la perspectiva que plantea directamente lo que queremos obtener en el futuro y por lo tanto lo que identificamos con esa visión, lo que deberíamos cambiar en el presente. ¿Ya? Y también ahí puedo mencionar de que hay algunas, han debido ver tal vez libros que proponen de que nosotros hagamos nuestro futuro, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Yo quiero tener en el futuro esta situación, puede ser a nivel social, económico, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tengo que cambiar para eso? Entonces, cambiarán hábitos, cambiarán, diremos, procesos o decisiones que tienen que tomar, etcétera, y lo que están haciendo es proyectar sus objetivos hacia, bueno, están cambiando mejor todas las tareas que realizan, pero con miras hacia el futuro, ¿ya? La otra entonces es, como les decía, viendo los resultados de ahora, entonces ver qué alternativas tendrían en el futuro, ¿no? Esas es las dos visiones de la perspectiva. Entonces, en esta visión hay algunas técnicas como el MICMAC, por ejemplo, que básicamente es una técnica en la que se establece, diremos, resultados en el peor de los casos y en el mejor de los casos. Ahora, se tiene que entender de que estos métodos, a pesar de que no son resultados, diremos, de consultar una bola de cristal, etcétera, sino que son el resultado de aplicar métodos o una estrategia de consideración de los sistemas, entonces no siempre garantiza, ¿no? Entonces, por ejemplo, de acuerdo a algún sistema de alimentación, me pueden decir de que comer ajo todos los días me alarga la vida, diríamos, ¿ya? O sea, me da más, pero nadie garantiza eso, ¿no? Eso quiero decir. Entonces pueden haber probado ese sistema de alimentación, diremos, con 1.000 o 1.000.000 de personas y por lo tanto ya es como una regla. Entonces yo podría optar por ese sistema y podría no obtener el resultado que están reportando, ¿no? Entonces no es garantía. Y lo que estoy queriendo decir es de que cada una de estas teorías, visiones, desarrollos, etcétera, son alternativas de preparar o adecuar o buscar una mejora en los procesos que nos pueden traer beneficios en ese sentido, pero no alcanzar exactamente los resultados que teóricamente estamos obteniendo, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Entonces, por ejemplo, diremos, movimientos ecológicos podrían decir, en todo lado debería sembrarse árboles, diremos. Entonces, es una
un planteamiento bastante importante, ¿no? Entonces nosotros miramos a cualquier lado y tenemos la presencia de la naturaleza, digamos. Entonces podemos ver toda clase de flora, podemos decir en general, pero esa tarea entonces también tiene o está influyendo, diremos, en otras tareas que se desarrollan en el entorno, ¿no? Entonces, probablemente en algunos casos no sea pertinente tener ese tipo diremos, elementos, y lo más recomendable sería de que ahí no exista. Entonces ya nuevamente una regla que parece, diríamos, conveniente, en algunos casos no resulta adecuada. ¿Ya? La idea general entonces es de que en los sistemas, o sea, en esta nueva visión, entonces, en algunos casos es importante incorporar todas las variables que están en en una determinada situación, problema, o en otros casos es necesario limitar esa consideración. O más específicamente, la definición de los sistemas debe responder a algunos criterios, diremos, que el analista y los interesados en la solución del problema podrían determinar, ¿no? Entonces, todo es relativo. No hay recetas, digamos, que garanticen. Ese es el temporal. La otra perspectiva es la funcional. Esta perspectiva generalmente está orientada a valorar o evaluar las funciones en los sistemas. Ya, entonces, en un sistema informático, por ejemplo, podemos decir de que las entradas de datos al sistema no son adecuadamente validadas, no están controladas, el sistema, dada esas características, podría aceptar basura, ¿no? O también podemos decir de que en las tareas de salida lo mismo, ¿no? O sea, hay determinadas características que complican, diremos, la función de salida o las funciones de salida, etcétera. Y en los procesos, igual es una tarea, diremos, que ha sido mal implementada. Bueno, no en el sentido de que las operaciones se hacen mal, ¿no? Sino en el sentido de que no se están separando, por ejemplo, las funciones en procesos particulares, por decir, que corresponden a determinado tipo de cosas. Por ejemplo, en un sistema de planillas, entonces podríamos pensar de que a todos se debe calcular el sueldo que tiene que ganar o pagarse bajo las mismas reglas, pero entonces el proceso sería único. Sin embargo, estamos olvidando ahí de que hay, digamos, personal
que está a contrato, que está temporalmente. Entonces las reglas pueden ser diferentes. Lo más racional sería entonces tener un proceso para personal de planta, uno para contratados y otro para temporal, digamos. Eso es lo más coherente, ¿no? Y además eso simplifica cualquier tarea de mantenimiento. Entonces, estas cuestiones, o sea, la perspectiva funcional nos lleva a analizar las funciones que realizan los elementos del sistema. Entonces, nuevamente aquí podemos o tenemos que reiterar de que no necesariamente estamos hablando solo de sistemas informáticos, de cualquier sistema, ¿no? En un sistema de estudio, por ejemplo, entonces, diremos que una consideración importante para el tema de estudio podría ser de que se lo haga en determinados horarios, digamos, ¿ya? Y en un ambiente que no tenga muchas distracciones, digamos. ¿Cuál es la función de ese elemento? La función de ese elemento, en ese caso, sería, diremos, constituir un entorno o un ambiente en el cual el que está realizando la tarea de estudiar se encuentre cómodo, ¿ya? Y pueda realizar su tarea, no se pueda concentrar, etc. Pero hay muchos detalles que podríamos observar, por ejemplo, ¿no? Entonces, tal vez el que está interesado en estudiar, digamos, no está, bueno, no es que no esté interesado, sino que no ha establecido, digamos, el objeto de esa actividad, ¿no? O sea, está en ese ambiente, diremos, que recomienda el sistema de estudio, pero no ha determinado qué es lo que va a estudiar. Por decirles, en ese instante, en algún momento ha pensado de que voy a dedicarme a entender bien el concepto de sistema, digamos. Pero llega el momento y no sabe exactamente qué es lo que va a hacer. Entonces, no tiene o sea, esa funcionalidad, ese elemento de ese sistema no, diremos, no contribuye, ¿no?, a la tarea. Entonces ahí podemos ver de que ese elemento o ese componente que sugiere el sistema no es tan importante, ¿ya? Lo importante es determinar qué es lo que va a hacer, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere hacer? Quiere aprender el concepto de sistema, entonces puede ir a una fiesta con eh, con el pensamiento, diremos, de que tiene que entender el concepto de sistemas, lo ha leído y está en la fiesta y tal vez ahí puede entender exactamente qué es lo que significa ese concepto, ¿no? Entonces, las cuestiones de función que realizan o que están relacionadas con los elementos del sistema, en muchos casos pueden ser determinadas a partir de diferentes tipos de análisis, de consideraciones. Tal vez ustedes siempre escuchan, por ejemplo, el Ministerio de Salud, o mejor, el gobierno ha determinado la intervención
de tal ministerio o de tal unidad para reorganizar, dice, para hacer más eficiente las tareas que realiza este ministerio o esta unidad, ¿no? Ese es un eslogan que nos plantean. Pero ¿cuál es la idea detrás de eso? Entonces es cambiar la estructura. Si había un gerente, entonces ahora va a haber 3 gerentes, ya, y si había, diremos, un área así general, ahora lo van a dividir en 3 áreas, ¿no? Y esa es la reorganización que ellos plantean. Entonces, la reorganización puede ser estructural. Ahí lo único que están haciendo es aumentar o establecer nuevos niveles de decisión, ¿no? Y no están pensando en que los servicios deberían ser más eficientes. Esta es una forma de ver, por ejemplo, esto de la perspectiva funcional. Entonces, funcional ahí está más dirigido a la cuestión de estructura, ¿ya? Entonces, en lugar de tener una sola gerencia, vamos a tener 3. O en otros niveles también se podría hacer otros cambios, ¿no? Entonces, en lugar de que por ejemplo, diremos la prefectura, en lugar de que el prefecto decida, va a haber un subprefecto y un subprefecto del subprefecto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una visión, pero así legalmente lo que tendríamos que hacer es analizar las funciones y ver si es o no conveniente y además pertinente la creación de nuevas o de una alteración en la estructura del sistema, diríamos. Y ahí podríamos aplicar esa perspectiva funcional y además una perspectiva temporal, ¿no? Simultáneamente. Entonces, con los datos, por ejemplo, que da el sistema y habiendo caracterizado las funciones del sistema actual, se lo puede proyectar para que mañana, entonces, ese sistema trabaje mejor, ¿no? Con mejores resultados, etcétera. Entonces, son las 3 perspectivas. Como verán, son visiones, ¿ya? Entonces, no son recetas, no son, diremos, un conjunto de reglas, son visiones para el trabajo con sistemas. Ustedes pueden aplicar en sistemas informáticos, pueden aplicar en otro tipo de sistemas, y esa es lo que plantea la TGS en general, solo visiones, principios y nada más. Bueno, jóvenes, tengo yo una reunión a 9:30 en la carrera, así que lo voy a suspender la clase y vamos a continuar la siguiente semana, ¿ya? Entonces, como tarea, yo quisiera que consideren la siguiente problemática. Bueno, la universidad generalmente en la actualidad se caracteriza porque tiene una estructura, diremos, administrativa, académica, que plantea una serie de inconvenientes, bueno, que presenta algunas características, diremos, ¿ya? Y algunas de ellas ustedes lo experimentan, diremos.
Ya, por ejemplo, a la hora de matricularse, a la hora de inscribirse, a la hora de requerir sus datos, a la hora de pasar o hacer la actividad académica, ya en laboratorios, en aulas, bueno, y otras actividades, ¿no? Por ejemplo, puede ser actividades culturales, deportivas, etcétera, etcétera. Entonces, con esa visión, lo que yo quisiera que hagan como un ejercicio, en principio es caracterizar el sistema eh, actual de la UNSA según la visión que ustedes tienen. Ya, entonces tiene que ser así un enfoque general, ¿no? Si alguien tiene información, por ejemplo, muy que le puede ayudar en estas cuestiones, entonces seguramente lo va a hacer con más detalle. Otros pueden valerse de las referencias emergentes de la experiencia de algún sitio o de algún documento que puedan conseguir. Lo que estoy planteando es de que identifiquen, diremos, al sistema UMSA en las tareas principales que realizan, ¿ya? Y luego hagan un diagnóstico. Eso es todo. Y ahí, después del diagnóstico, hagan una recomendación. ¿Se entiende, no? Disculpe, Lice, más o menos hablamos de la parte administrativa o de todo en general. General, sistema UMSA estamos diciendo. Está bien. ¿Ya? Ya. Sí, el sistema UMSA. Ya, ustedes tienen que verlo. Ahora, con esto, con esta situación que les estoy planteando, entonces no necesariamente tienen que eh, abordar, diremos, ya sea el aspecto administrativo, el académico, sino justamente obedece a una visión particular que ustedes tienen, ¿no? O sea, pueden poner énfasis en la parte académica o en la parte administrativa, pero debería considerarse, siempre diremos, el sistema, bueno, tiene dos aspectos, administrativo y académico. Entonces, si están más interesados en el académico, pueden abordar por ese lado, pero tiene que haber una visión global del sistema, ¿no? Esa es la recomendación. Bueno, nos vemos entonces la siguiente semana, jóvenes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lick.